Atención, en el país todo está cambiando y la televisión digital llegará para todos. Si tienes un televisor tradicional, no te preocupes. En Indotel te llevamos gratis a tu misma casa una cajita convertidora para que la conectes fácilmente con tu antena y sigas disfrutando de tus canales locales ahora con mejor imagen y sonido. Nuestra tele sube de nivel. Muy importante, recuerda que la cajita es gratis y es una por familia, para que todos tengamos la oportunidad de disfrutar de televisión con calidad. Entérate de cuándo estaremos por tu comunidad a través de nuestros medios de comunicación. Recíbela con tu cédula y recuerda, de la antena a la cajita, la televisión digital llega para todos. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. República Dominicana, muy buenos días en este viernes ya 17 de enero, sí señor, 17 de enero. Quiero comenzar, bueno, primero pidiéndole que le den like, que se suscriban, que compartan esta transmisión. Segundo, lamentando muchísimo la muerte de nuestro colega Simón Díaz, una persona afable, querida, generación antes que la mía, pero que igual interactuó con la de su tiempo, con la de mi tiempo y con otras generaciones. Simón Díaz, que comenzó como reportero de la policía, después se oficializó, fue varias veces vocero de la entidad, pero tan dicharachero y tan cercano Simón, vínculos, por ejemplo, con la policía que él nunca negó. De hecho, oficializó cuando asumió la vocería y asumió incluso rangos dentro de la policía. Eso no importó para esa cercanía y para ese cariño que siempre tuvimos todos los periodistas con Simón. En mi caso, muy particular y especial, porque Simón era mi coterráneo, él es de ese sur lejano de donde soy yo, y bueno, lamentablemente hacía tiempo que estaba quejado de salud y lamentablemente, repito, amanecemos hoy con la información de que se nos fue el compañero, el colega, amigo Simón Díaz, y desde esta transmisión queremos abrazar a sus familiares. Lo otro que quiero decir es que hoy justamente 17 y me encontraba con una crónica maravillosa que hace mi querida Cosette Álvarez, a quien mando también un buen abrazo, columnista de hace muchísimo tiempo del periódico El Nacional, donde a propósito de que el próximo 22 de enero se van a cumplir 8 años de aquella iniciativa que se llamó Marcha Verde, que inició un 22 de enero, fue en el año 2017, en ese domingo maravilloso que convocó a muchos y que terminó llevándose de plano al gobierno entonces de Danilo Medina, y hace una cronología y una crítica respecto a lo que pasó en un movimiento que efectivamente, como dice Cosette al final de su relato, probablemente sea irrepetible, no porque no existan las mismas condiciones con nuevas impunidades, como yo siempre he dicho, sino porque efectivamente como no han cambiado los actores principales, ¿no? Si realmente, dice Cosette, y refiero al último párrafo, si queremos cambio, pues entonces nosotros debemos cambiar. Y solo así podremos tener esa fuerza moral de exigir, que fue lo que nos impulsó a las calles durante 3 años exitosamente con Marcha Verde. De todas maneras, quiero invitarlos a que vayan al lugar, al espacio de Cosette, que se llama Ciber Cosette, para que ustedes disfruten de esa cronología y de esa crónica de una persona con una pluma tan fina y tan fácil de entender como Cosette. Yo creo que vale la pena en términos de autocrítica. Los viernes siempre hacemos como una especie de resumen y de recuento respecto a las informaciones que han ocurrido durante la jornada o durante toda la semana. Otras que repetimos, otras que simplemente damos seguimiento, y en el día de hoy queremos ver, a propósito de una primera sentencia del caso Coral, una comunicación o que publica
participación ciudadana respecto a los casos de corrupción que están ocupando al Ministerio Público y que ya desde hace cuánto, 3 algunos, 4, 5 años van a cumplir otros en la justicia sin una condena en primera instancia. Bueno, pues señala el caso de la mora judicial con mucha preocupación ante la posibilidad de que pueda producirse una extinción penal en muchos de los casos, que conecto con lo que les decía respecto a la crónica de Cosette Álvarez, que a raíz precisamente de ese movimiento, de los cambios en los actores a nivel del tren gubernamental, pues fueron llevados hasta la justicia y al final, bueno, pues uno por argucias y subterfugios judiciales se han estado retrasando en el tiempo. Entonces esos expedientes de corrupción administrativa yo creo que merecen un seguimiento especial y una extinción no debe darse con todos estos asuntos. Y, por supuesto, por lo menos en la memoria y en la conciencia de la gente ya se ha producido de alguna manera esa extinción. Y me parece muy válido lo que ha anunciado entonces el movimiento cívico Participación Ciudadana, en el sentido de que los expedientes de corrupción administrativa no deben subsumirse en estadísticas generales y en mora judicial, sino que debe ocurrir todo lo contrario para nosotros sentir que no es lo que nos digan como propaganda de gobierno del cambio, sino del cambio que tiene que producirse precisamente en nosotros y darle ese seguimiento especial, ya que se trata de los casos más complejos, con más acusados, con redes complejas de involucrados con poder para lograr y para poder encubrir todos sus propósitos, y porque además los montos involucrados, que son parte del dinero del erario, señores, no lo habíamos visto, ni siquiera pensado, ni siquiera los que estuvimos en Marcha Verde reclamando cese de la corrupción, de la impunidad, teníamos conciencia de los montos que estaban involucrados en los casos de corrupción que no se han visto en la historia de la justicia dominicana. Entonces, recordar esto y, por supuesto, hacer la referencia a esto, y con esto casos que, si no están vinculados a la corrupción que tiene que ver con el manejo de los recursos del Estado, nos encontramos con otras repeticiones vergonzosas, como es el caso de la República Dominicana como puente para el narcotráfico, y lo más reciente, claro está, el decomiso de casi 10 toneladas de drogas, en la que yo no sé qué me dirán si algunos piensan que nosotros podemos tener frente a esa misma justicia que estamos cuestionando a todos los involucrados, porque sigo insistiendo, y no lo hago por casualidad, sino por las experiencias vividas de casos que he repetido hasta el cansancio en estas mismas transmisiones, de lo que al final todo ha quedado en un protagonismo mediático, en 2 o 3 chimicuí, y sabe por qué utilizo el término, sin involucrar a ese engranaje de poder de todas las layas, le hace poder político, poder militar, poder empresarial, en fin. Nunca hemos tenido turpenes de esa magnitud que puedan asumir o que se le pueda juzgar por sus responsabilidades en todo ese engranaje. Y ahora, en este caso como en otros, yo creo que no están exentos, porque para movilizar, o por lo menos para utilizar como transfer a la República Dominicana en el movimiento de casi 10 toneladas de cocaína, que involucra la nada despreciable suma de 250 millones de dólares, no estamos hablando de cualquier cosa. Lo que hemos visto es que algunos señalados, y aquí volvemos a repetir también algo como si fuese una comedia, en lo que realmente es una tragedia, el alboroto que se ha causado y que ayer reseñaban los diarios
respecto a las protestas que se realizaron ahí en una comunidad muy cercana a la capital, que es el caso de Bayahíbe. ¿Por qué? Por el apresamiento del director municipal, al que en este caso el Ministerio Público está implicando en la red criminal responsable del alijo al que estamos haciendo referencia, decomisado ahí en el puerto multimodal Caucedo. Y lo cierto es que esa actitud de gentes en protesta por cuestiones de las que simplemente, pienso yo, se procura una disolución a nivel mediático, no es algo que nos pueda sorprender, mucho menos espantar, por lo menos a los que vivimos como las víctimas de esos engaños, que de verdad por esos manejos convierten finalmente en héroe a personas que quizás tengan cosas que explicar a la justicia. Si no es así, entonces esa misma justicia debería de absolverlo. Pero en el interín hemos visto muchos ejemplos, y en ese ejercicio mi colega Claudio Acosta, en su artículo de hoy, precisamente hace referencia, haciendo una extrapolación de las protestas que se produjeron en Bayahíbe a favor de este incumbente que se vincula a este alijo. Se recuerda el caso, recordaba Claudio el caso de Mantequilla en Monteplata, pero también se recuerda los protectores en San Cristóbal, ahí en Cambita, de Kiko La Quema. Y yo agregaría a las dos referencias que hace mi colega, también el caso de la soga, allá en Gurabo. Ustedes recuerdan que las protestas que se hacían, o por lo menos la protección de la gente frente a una persona que evidentemente tenía un prontuario y que al final, por la falta de autoridad de protección y de garantías en términos de la seguridad, terminaron entonces como si fuese a la usanza de los grandes capos del narcotráfico, y de eso tenemos ejemplo en Colombia, que ante la falta y la ausencia de políticas de asistencia a la gente, entonces estos capos se convierten en sus zonas liberadas en una especie de héroe. Y eso mismo había ocurrido por la ausencia, por la falta de políticas de seguridad ahí en Gurabo respecto a esta persona a quien apodaban la soga, y que finalmente terminó con muerte trágica, con muerte violenta, tan violenta como probablemente fue su vida. Pero eso quiere decir que también otra lectura, que no es solamente el tema del clientelismo por el que los políticos responsables de que estemos presenciando manifestaciones tan bochornosas como esas protestas que se produjeron en Bayahíbe, que han llegado al extremo de colocar incluso la bandera media asta, la bandera municipal, de suspender todos los servicios turísticos que se ofrecen a los visitantes, lo que se constituye en una irracionalidad, porque esto es poco lo que puede durar, porque resulta que muchos de los protestantes precisamente viven justamente de esto. Pero bueno, ahí hay una gran defensa con mucha vehemencia de la inocencia y de la integridad de Enriquillo Luis Brito, que es el que está implicado en este caso. Y la pregunta obligada que la hace mi colega y que yo quiero compartírselas a todos ustedes: ¿cómo es que una comunidad que es tan pequeñita como es la comunidad de Bayahíbe, que ahora va a las calles a protestar por los vínculos del señor Enriquillo Luis Brito con el alijo de 9.8 toneladas de cocaína, no le llamó también la atención, con las consecuentes interrogantes que esto pueda plantear, de la riqueza que exhibía este señor, que vuelvo y les repito, era el director municipal, a quien las autoridades dicen haberle ocupado más de 20 millones de pesos en efectivo? Un director municipal tiene la posibilidad de acumular unas cifras tan enormes para lo que eran sus funciones de dinero. Nadie se preguntó de dónde podía sacar este señor el dinero, que además le restregaba a la comunidad
porque se daba el lujo de comprar vehículos de alta gama en los que se paseaba y se pavoneaba, según el Ministerio Público, por las calles de Bayahíbe. Indica todo que va saliendo un poco a la luz lo que es parte de este entramado de alguien que en este caso realizó todas las mudanzas partidarias posibles que van desde el Partido Reformista, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno y el último que ahora no recuerdo también a donde hizo el traspaso. Es esa persona en el que las alianzas también perversas políticas que se dan, pero que igual también se dan con el narcotráfico. Bueno, eso alcanzó una expresión que desbordó ahí en la comunidad de Bayahíbe, pero como siempre, y como culmina su crónica Claudio, definitivamente así lo evidencian esas protestas. Y por supuesto, parece que nos hemos estado dando cuenta demasiado tarde del daño que todo esto pudo haber hecho. O sea que eso es parte de lo que nosotros tenemos hoy. Nos extendimos mucho en el tiempo, sin embargo hay otro elemento importante que me hubiese gustado tratar y que tiene que ver con los registros de las motocicletas respecto a una iniciativa que ha hecho el alcalde de mi municipio, Santo Domingo Este, para registrar a los motociclistas, con lo que estamos totalmente de acuerdo, porque de la anarquía del motoconcho y de los que simplemente se trasladan sin que estén dando ese servicio, estamos hartos porque nadie los regula y porque en nombre de todo eso se cometen muchas tropelías, no solamente en el manejo temerario, sino también en acciones puramente delincuenciales, en un país donde circulan más de 2 millones de motocicletas por las calles, según las cifras oficiales, por supuesto. Entonces, si nosotros contamos aquellos que se registran y desplazan de manera irregular, sin que nadie sepa dónde localizar o dónde saber o cómo vienen o qué los ampara para que estén en las calles, entonces, claro, la preocupación es mucho mayor, y sobre todo esos datos de accidentes de tránsito en el que casi siempre están involucrados motoconchistas. Realmente es alarmante. Por tanto, cualquier iniciativa tenemos que aplaudirla. Pero para tratar de resolver, para tratar de mejorar una situación, las autoridades se han dedicado más que a fiscalizar, en vez de tratar de ordenar el tránsito de estos vehículos. Y por supuesto, ustedes recuerdan lo que pasó en el pasado reciente cuando se obligó a utilizar la tablilla, los cascos, en un proceso que para lo único que sirvió es para que Intran recaudara fondos. Y ahora, con la iniciativa de la alcaldía, que a mí me gustaría que funcionara aquí en mi Santo Domingo Este, con el cobro de 1,000 pesos para un plan de registros de motocicletas, en el que el municipio, con el que se pretendería organizar entonces y mantener un control de los vehículos de motor, hay elementos que no están claros. Y sería muy interesante que pudiera entonces hacerse las cosas de acuerdo a lo que establece la ley y en orden, para que esto pueda funcionar. Porque si bien es cierto que las alcaldías tienen derecho a crear impuestos, existe una intención de crear orden, te queda la duda, o si es ordenar el tránsito solamente, o si es, como en otras ocasiones, pues aprovechar entonces el arbitrio. En ese sentido, se han establecido puntos muy claves que yo creo que deben detener al alcalde Diego Astacio, para que esto, que podría ser una iniciativa noble, pudiera funcionar, y de una vez y por todas, como elemento importante y de referencia, que puede ser Santo Domingo Este, nosotros podamos tener un registro y control de estos vehículos que se han convertido en una especie de arma asesina que nos ha disparado la cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Con esto, bueno, pues terminar entonces esta transmisión del día de hoy, agradeciendo como siempre a todos ustedes el seguimiento y pidiendo que den like, compartan y se suscriban. También agradeciendo a Farmacias GBC como siempre, recordándoles su 20% de descuento en todas sus sucursales y medicamentos. Así que a suscribirse, a disfrutar de las temperaturas y a reencontrarnos el próximo lunes en otra transmisión. Soy Ivonne Ferreras.